Números capítulo 25. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Ok. Números 25, versículo 1 al 3. Dice así. Dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nada más vamos a leer eso. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias por el gran amor que nos tienes, Señor, y también te damos muchas gracias porque podemos hoy acudir a ti. Podemos, Señor, clamar, Dios, con un corazón agradecido y también sincero, Señor, para poder recibir, Padre Santo, de ti, Señor, la dirección a nuestras vidas. Señor, ¿quién más sino tú? ¿A dónde más sino a tu presencia? Señor, ¿de quién más podemos hablar si no es de ti, Rey? Y el día de hoy, Señor, nos postramos a tu presencia, delante de ti, Señor, y también te pedimos, Padre, que seas tú exaltado, y te pedimos, Padre Santo, que podamos escuchar de tu voz hoy y siempre, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pues bueno, ya le dimos la vuelta o ya prácticamente terminamos hablando de Balaam, ¿ok? Ya en los capítulos anteriores, desde el 22, 23, 24, estuvimos hablando acerca de Balaam. Y recuerdas que Balaam era algo así como un hechicero, como un adivino que fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Bueno, ¿le salió así como ellos querían? No, no salió. En 3 intentos, Balac quiso llevar a Balaam a maldecir al pueblo de Israel y no salió, porque entonces la boca de Balaam estaba dirigida por Dios mismo, por la palabra de Dios mismo. Entonces no pudieron maldecir al pueblo de Israel. Antes, al contrario, bendijeron al pueblo de Israel varias veces. Y entonces el rey Balac se enfureció y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, Balaam, y ¿sabes qué? Ya vete, vete de mi presencia. Y entonces el último versículo del capítulo 24 dice así, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, o sea, a su casa. Y también Balac se fue por su camino. O sea, cada quien por su parte, cada quien por su camino. O sea, ya se enojaron. ¿Sabes qué? No me sirves, no esto, no aquello. Y pareciera ser que ahí termina la intervención o la historia de Balaam. Pareciera ser que allí ya no hizo nada y no pasó nada y las cosas o sea, no pudo hacer nada en contra del pueblo de Israel. Hizo conjuros e hizo hechizos y hizo el abracadabra y le bailó, pero no pudo hacer nada en contra del pueblo de Israel. Y esto es muy interesante, cómo cambia abruptamente del capítulo 24 al 25. No habíamos hablado mucho acerca de el pueblo de Israel hasta ahora, capítulo 25. Y ahora estamos hablando cómo el pueblo de Israel empieza nuevamente a tener... o cómo empiezan a tener otra vez protagonismo dentro de la historia. Y entonces nos damos cuenta de que ese protagonismo pues no es nada favorecedor, y ese protagonismo dentro de la palabra pues la verdad no ayuda en nada. Y viendo estos 3 versículos, vamos a irlos desmenuzando poco a poquito y vamos a ver de qué se tratan estos 3 versículos. Es algo interesante, muy padre, pero también algo muy triste al mismo tiempo. Bueno, en el monte Sinaí, ¿recuerdas? En el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió la revelación de la ley y se comprometió en ser el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios. O sea, el pueblo estaba allí en el monte Sinaí. ¿Recuerdas? Estuvo prácticamente un año a las faldas del monte Sinaí. Estudiamos muchísimo cuando el pueblo estaba allí. Todavía no se movía. Hasta hace poquito apenas empezó a mover el pueblo de Israel. Y entonces estuvo allí durante mucho tiempo. Desde Éxodo hasta Números, estuvo allí durante mucho tiempo. Y entonces ellos dijeron, ok, seremos el pueblo de Dios. Sí, seremos el pueblo de Dios, vamos a obedecer. Y cuando estaba hablando, por ejemplo, Moisés con Dios, y el pueblo estaba hablando con Moisés y veía ahí los relámpagos de parte de Dios, el pueblo de Israel dijo, Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no vamos a hablar con él. Habla tú con Dios y lo que Dios te diga a ti, eso entonces haremos nosotros.
Y entonces, ese fue el compromiso. Y Dios les da la ley. Y entonces capítulo 20 de Éxodo nos habla acerca de los 10 mandamientos, que es como un resumen de la ley. Y si podemos irnos más adelante en Éxodo, después en los siguientes capítulos, nos habla acerca del tabernáculo y nos habla acerca de cómo cómo la gente se acercaba a Dios. Entramos al libro de Levítico y entramos en toda la ley. Entramos en los sacrificios levíticos. Entramos en los holocaustos, entramos en las festividades, entramos en la pureza, en la impureza, entramos en todo ese asunto. El libro de Levítico nos habla al respecto y parte del libro de Números. Y entonces, durante todo esto, el pueblo recibió esa ley y recibió la revelación del pueblo, la revelación de Dios, de ser el pueblo escogido. Y ellos hicieron el compromiso con Dios de ser el pueblo de Dios. Yo seré a vosotros su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y todos dijeron amén a eso. Fue un compromiso. Y entonces hablamos de que el pacto de Dios con el pueblo de Israel fue la ley, y entonces esa ley fue guardada, ¿te acuerdas? En el arca del pacto, esa ley, ahí estaban ahí los 10 mandamientos, y entonces era el arca del pacto la que simbolizaba el pacto entre Dios y los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel, para ser su Dios y ellos su pueblo. Bueno, esto ya lo sabemos, pero inmediatamente después de esto, ahí en el monte Sinaí, el pueblo de Israel cayó en idolatría. ¿Te acuerdas de eso? Y cayó en apostasía. Una cosa es idolatría y otra cosa es apostasía. Idolatría es adorar, es confiar en dioses falsos. Y apostasía es regresar, como regresar al camino, como ya no quiero seguir, ya no quiero ir para allá. Es como decir, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero ser hijo de Dios. Eso sería o significaría apostasía. Y entonces el pueblo de Israel estaba allí entre idolatría y apostasía. Empezaron a adorar este becerro de oro. Y si tú recuerdas, el becerro de oro era prácticamente la imagen de ellos, o la imagen que ellos tenían de Dios, porque decían, he aquí Israel, Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Es lo que decía Aarón. Y entonces el pueblo de Israel todos, y comienza allí el asunto de la idolatría y de la apostasía. Ahora, cuando recordamos ese evento en el pasado, en el libro de Éxodo, cuando recordamos ese evento, Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí y estaba con Josué. Y entonces Josué llega con Moisés y le dice, Señor, mira que allá abajo hay como clamor de guerra. O sea, todos, así todos de esa manera, ¿no? Todos desenfrenados. Y entonces Moisés dice, no es clamor de guerra, es otra cosa. Tal vez te acuerdas, si en algún momento escuchaste esta predicación, tal vez te acuerdas de lo que dije. Cuando dice, y Moisés bajó y el pueblo estaba en total desenfreno. Ellos estaban estaban presentándose delante de su Dios, de ese becerro de oro. Y entonces la frase, eso de estaban desenfrenados o había desenfreno en su corazón, también es traducida, o más bien literalmente es traducida del hebreo, como estaban cometiendo actos de inmoralidad sexual. Así tal cual. Y entonces, por eso Moisés baja y empieza a ver a toda la gente, toda loca. O sea, con un frenesí impresionante, toda la gente toda loca, lo que estaba haciendo, adorando al becerro de oro y haciendo actos inmorales ahí a plena luz del sol y con toda la gente alrededor y diciendo a mi Dios, a sus dioses. Y entonces, por eso la frustración de Moisés. ¿Y qué hace Moisés? ¡Pah! Rompe las tablas de la ley. Bueno, eso es más o menos lo que pasó. Ahora está el pueblo de Israel en los campos de Moab, ¿ok? Ahora en los campos de Moab, las profecías de Balaam, de este hombre, servían o sirven para reafirmar las promesas gloriosas de Dios a los patriarcas. Yo les daré una tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Los llevaré, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, los llevaré hasta allá y entonces yo seré a vosotros por Dios y se establecerán allí y serán fecundos y fructificarán y todo lo demás. Las promesas que Dios había dicho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos ellos, ahora la estaba reafirmando a través de Balaam. Y entonces Balaam decía, es que ustedes son el pueblo de Israel y nadie podrá estar con ustedes, en contra de ustedes, y ustedes verán abundancia y todo eso que ya vimos.
Y entonces reafirmaban las promesas de Dios a los patriarcas. Y entonces estas promesas estaban por cumplirse ahora cuando iban a entrar a la tierra prometida. Estaban prácticamente en la frontera de la tierra prometida. Y entonces ahora con los descendientes de esos patriarcas, Dios haría lo que prometió en algún momento. Estaban allí en los campos de Moab. Ahora, por esta cosa, por esta situación, Balac también dijo, yo no quiero que ellos sean bendecidos, yo quiero que sean destruidos, yo no quiero que reciban, yo no quiero. O sea, Balac, recuerda, significa vacío. Y entonces, yo no quiero que estas cosas sean así. Y entonces, por eso contrata a Balaam. Entonces, Balac significa como vacío. Y entonces la palabra vacío también hace referencia a otra palabra que usamos mucho nosotros, que es la palabra vanidad. La palabra vanidad también significa algo que está vacío, algo que no tiene sentido, algo que no tiene sustancia, algo que está vacío, algo que solamente es por fuera, por así decirlo. Y entonces debemos también de entender que la vanidad o perseguir la vanidad en nuestra vida, pues es perseguir algo que está vacío. Bueno, entonces los descendientes de estos patriarcas iban a ver cómo se cristalizaba la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Pero una vez más, Israel cae en idolatría y cae también en apostasía. De una manera horrible también. Y es lo que vamos a estudiar, o estamos estudiando el día de hoy. Y fíjate esto, poder ver al mismo tiempo, por un lado, las revelaciones de Dios y las promesas gloriosas de Dios, pero por otro lado, al mismo tiempo, ver el vergonzoso pecado del pueblo, sirve para enfatizar una vez más la perversidad del hombre y la gracia y la paciencia de Dios para con el hombre. En otras palabras, Dios sigue sustentando nuestras vidas. Yo te pregunté en algún momento cuando Balaam dijo en una profecía, yo no encuentro ninguna iniquidad en el pueblo de Israel, yo no encuentro pecado en él. Es palabra de Dios a través de Balaam para el pueblo de Israel. Y yo les preguntaba, bueno, ¿acaso no había pecado en el pueblo de Israel? Que Dios dijo, no encuentro ninguna iniquidad. Y entonces la pregunta era, ¿tú crees que nosotros, por qué ellos tenían ese favor de Dios y ese perdón de Dios? Y entonces, ¿tú y yo somos diferentes al pueblo de Israel? No, somos prácticamente igual, ¿no? Lo único que nos falta es tener sangre judía dentro de nuestras venas, pero somos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con una nacionalidad o con otra, sino tiene que ver con mi corazón. El corazón aquí por dentro es lo mismo en todos. El corazón es perverso y es engañoso. Entonces esa gracia y esa paciencia de Dios por un lado, pero por el otro lado el vergonzoso pecado del pueblo de Israel daban una evidencia del amor de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender, estudiar y valorar también en nuestras vidas. Por un lado vemos a Dios bendiciendo al pueblo y por el otro lado vemos al pueblo, y fíjate, vemos al pueblo maldiciéndose a sí mismo. Ah, caray. Sí, esto es interesante. Por un lado vemos cómo Dios a través de la vida, de la boca de Balaam, empieza a bendecir al pueblo de Israel. No una, no dos, no tres, sino hasta 4 veces bendice Dios al pueblo de Israel a través de los labios de Balaam. Pero al mismo tiempo, capítulo 25, vemos al mismo pueblo, ese 4 veces bendecido y muchas más, vemos a ese mismo pueblo maldiciéndose a sí mismo por causa de su corazón. Y hemos visto en todo este proceso y en toda esta historia el carácter del corazón del ser humano. Vemos no solamente que el corazón del ser humano, Jeremías 17:9, vemos que el corazón es engañoso y es perverso, más que cualquier cosa, dice la palabra. Y no solamente vemos eso, sino vamos un poco más allá, un poco más profundo. Y entonces vemos que el carácter del corazón del ser humano, o sea, no solamente nos quedamos, el corazón es engañoso y perverso, sino ahora vamos, ok, ¿qué hace el corazón al ser engañoso y perverso? Y eso es lo que hemos estado estudiando a través de la vida de Balac, a través de la vida de Balaam, y ahora lo veremos a través del pueblo, de la vida del pueblo de Israel. El carácter del corazón del ser humano juega un papel muy importante, trascendental prácticamente en las decisiones que las personas toman.
o tomamos. El escenario de la vida que el ser humano mismo se consigue y las consecuencias de las decisiones que tomamos, de esas mismas decisiones que él mismo hizo, hablo del ser humano, ahora en ese escenario, en esas consecuencias, en eso que le ha ido mal, el ser humano empieza a culpar a todos, empieza a culpar a los demás. Es que es por culpa de este, es que es por culpa de aquello, es que es por culpa de aquella situación, es que yo nací en esto, es que yo fui esto, es que a mí me dijeron esto, es que a mí nadie me abrazó, es que a mí nadie me dijo que me quería, a mí nadie, mis papás no, y ya. Empezamos a echar culpa para todos lados. Sin embargo, la misma palabra nos da la respuesta al respecto y dice, tú eres el principal culpable y el principal responsable de cómo estás. Y eso también lo traducimos al día de hoy. Podemos decir, ¿no? En muchas ocasiones, ay, es que ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Ay, es que ¿por qué Dios deja que pase esto en mí? Ay, es que ¿por qué Dios? Y entonces podemos decir, ¿por qué no? Pero ¿qué tal que Dios hiciera hablar a una burra y entonces te dijera a la burra, pues por ti mismo estás allí, o sea, no le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa al perro, o sea, es por ti mismo. Y entonces Dios habla, y vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 18, y fíjate lo que dice, Jeremías 4, 18. Jeremías 4, 18. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Jeremías 4, 18. Dice así. Jeremías 4, 18. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo ese escenario? ¿Qué fue lo que me causó tantas cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tu camino y tus obras te hicieron esto. No podemos ir por la vida culpando a toda la gente. No hay razón para hacerlo. No podemos hacerlo. O sea, no tenemos razón para culpar a nadie, sino a nosotros mismos de las cosas que están pasando. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Y entonces vemos al pueblo de Israel, capítulo 25, cómo está batallando, cómo va a batallar con una maldición que él mismo se acarreó sobre sus espaldas, que él mismo está llevando en su corazón, que él mismo van a morir muchas personas otra vez. ¿Recuerdas esos escenarios de la mortandad? Cuando Aarón iba corriendo en medio de toda la mortandad. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando el pueblo se quejó y se murieron muchos porque les mordían las serpientes ardientes? Y entonces la mortandad cesó y las plagas en uno y la rebelión de Coré y mucha gente murió. Bueno, otra vez va a pasar. Y vamos a estudiarlo más adelante. Otra vez va a pasar. ¿De qué manera? Bueno, vamos a verlo ahorita. Y entonces dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Ahí mismo en Jeremías capítulo 8, versículo 5. Jeremías 8, 5. Jeremías 8:5 dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Cuando hablamos del juicio de Jehová, hablamos de qué es lo que Dios dice. O sea, no juicio de vendrá con juicio, sino juicio de qué es lo que tú quieres, Dios.
¿Qué es lo que tú decides, Señor? ¿Esto o esto en mi vida? Ah, el juicio de Dios es, yo decido esto. Ok, Señor, gracias. Y entonces la gente dice, no conoce el juicio de Jehová, no conoce la elección de Dios, no conoce el camino de Dios, no sabe qué es lo que Dios quiere de su vida. Y la pregunta aquí sería para ti, ¿tú sabes lo que Dios quiere para tu vida? Tú estás viviendo en un camino en el cual estás caminando y dando pasos en lo que Dios quiere para tu vida. Piénsalo. Es difícil de repente decir, es que, pues yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor, pues como que sí, pero no estoy seguro. Como que a lo mejor sí, pero a ver, dime otra vez, ¿no? La pregunta sigue siendo esa, ¿no? ¿Tú estás seguro de estar caminando en el camino que Dios tiene para ti? ¿En el juicio que Dios tiene para ti? ¿En la decisión que Él ha tomado para ti? Jeremías capítulo 26, ahí mismo en el libro, más adelante. Jeremías capítulo 26, versículo 13. Versículo 13. Y tal vez alguien puede decir, no estoy seguro, a lo mejor pues como que sí, como que no, como que a veces sí me salen las cosas, pero como que otras veces no. Entonces dice Dios a través de Jeremías, dice, mejorad, Jeremías 26, 13, dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Ok? ¿Cómo tú y yo podemos saber y entender que nuestro camino es bueno? Dice, oíd la voz de Jehová. Oíd la voz de Jehová. Ay, pastor, pues es que yo no escucho a Dios. Es que mucha gente he escuchado que dice, es que yo escuché a Dios, es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo aquello, pero yo no, la neta, yo no he escuchado nada. Bueno, dice alguien, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra. Si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, entonces lee la palabra en voz alta. Y Dios está hablándote. Y ahí está. Y Él tiene todo lo que tú necesitas. Y Él tiene la dirección que tú estás buscando. Solamente tenemos que leer. Solamente tenemos que, y si quieres escucharlo, tenemos que leerlo en voz alta. Y entonces dice el versículo 1 de Números capítulo 25. Dice, moraba Israel en Sittim. Y el pueblo, dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Ok? Moab era una región. Moab era uno de los hijos de Lot. Y se les llamó los moabitas, ¿no? ¿Ok? Y de ahí viene Balac también. Entonces, cuando dice las hijas de Moab, habla acerca de las mujeres que pertenecían al pueblo de los moabitas. Y entonces dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, estando en Sittim, los israelitas empezaron a cometer estos actos de fornicación con las hijas de Moab y con las hijas de Madián también, son pueblos vecinos. Y estos actos no solamente se quedaron en el asunto de fornicación, sino también en idolatría y en adorar a uno de esos dioses falsos llamado Baal Peor. Bueno, ahora cuando hablamos de esta palabra fornicar o fornicación, podemos encontrar muchos significados en la palabra, algunos que tienen que ver con lo espiritual, así como empezaron a fornicar de una manera espiritual, empezaron a trabajar de una manera espiritual, empezaron a hacerlo figurativamente, por así decirlo. Pero aquí en este pasaje, en este versículo, en esto que estamos leyendo y vamos a estudiar, habla acerca de una manera literal. Empezaron a tener relaciones sexuales los hijos de Israel, el pueblo de Israel con las hijas de Moab, con las mujeres de esa nación, con las mujeres de ese país o de ese pueblo. Literalmente empezaron a acostarse con ellas, empezaron a meterse con ellas. Ahora, no es así como que muy raro el asunto de, ¿y por qué así de la nada, no? Muchas veces pensamos, es que pues, estamos hablando de Balaam y de Balac y que quería maldecir al pueblo y ¡pum! Te cambia luego el capítulo 25, te cambia todo el escenario y es un capítulo totalmente diferente y no tiene nada que ver uno con el otro. Bueno, déjame decirte que tiene todo que ver. El uno con el otro, 24 y 29 tienen todo que ver, ahorita te vas a dar cuenta. Entonces, literalmente, el pueblo de Israel, los hombres del pueblo de Israel empezaron a meterse, a acostarse, a tener relaciones, a tener sexo pues, con las hijas
de Moab, con las mujeres de esa nación. Empezaron a fornicar. Y entonces, no solamente se quedaba en esto, sino también en idolatría, que ahorita vamos a ver. Baal, has escuchado ese nombre muchas veces en la Biblia, tal vez. Baal era un dios de la tierra de Canaán. Baal era el dios de la fecundidad. ¿Qué significa eso? El dios de la fecundidad, o sea, el dios que hacía que fecundara, que hubiera cosechas, que las mujeres pudieran tener mucha descendencia y descendencia fuerte, que los campos pudieran dar mucho fruto, que los árboles pudieran dar mucha fruta, que fuera abundante, pues, la fecundidad, ¿no? No esterilidad. Fecundidad es lo opuesto a esterilidad. Entonces, Baal era un dios, el dios de la fecundidad allí en Canaán y en Moab. Y la adoración a Baal, escucha esto, la adoración a Baal, a ese dios falso, incluía ritos sexuales. Era el dios de la fecundidad, incluía ritos sexuales con prostitutas dedicadas a eso. Ellos les llamaban prostitutas sagradas, literalmente. En este momento no estoy hablando ni espiritualmente ni metafóricamente. Estoy hablando tal cual era. Baal, una de las costumbres era ritos sexuales con prostitutas sagradas. Y entonces los hombres iban con estas mujeres que eran como servidoras de Baal, y entonces se llegaban a ellas, tenían relaciones con ellas, y entonces era como un rito, como una adoración al dios Baal, y Baal respondía, figurativamente respondía con fecundidad al pueblo y también a las cosechas. Y entonces, para garantizar esa fecundidad de la tierra, entre más ritos sexuales se les ofreciera a Baal, más fecundo sería el resultado. Y entonces había fecundidad para las mujeres, para la tierra y para el ganado también. Entonces, como eran un pueblo nómada también, que traía animales, traía ovejas, traía vacas, traía camellos, traía todo tipo de animales, entonces también les convenía que el ganado fuera fecundo, porque entre más ganado, pues hay más ganancia. Entonces la gente quería eso. Y cuando adoraba a este dios Baal, lo que hacía, por ejemplo, cuando la gente iba delante de Dios y quería acercarse a Dios y ganar el favor de Dios, ¿recuerdas qué tenía que hacer? Levítico, llevar un animal, pedir perdón, matar al animal, y entonces la sangre se ofrecía como un holocausto delante de Dios. ¿Te acuerdas? Esa es la mecánica de cómo Dios les dijo: te acercarás delante de mí de esta manera, dando una referencia a lo que vendría después en el libro de Romanos, cuando dice: la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tenía que morir por el pecado, alguien tenía que morir por ir a ponerse delante de Dios y entrar en su presencia. Es lo que Dios buscaba. Dios nunca buscó sacrificios humanos tampoco. Pero Baal, a diferencia de Dios, Baal lo que quería, lo que buscaba, lo que pedía, según sus sacerdotes, era ritos sexuales paganos. Era sacrificios humanos también. Dentro de estos sacrificios hemos estudiado una vez el dios falso llamado Moloch. ¿Te acuerdas de Moloch? Este Moloch se le ofrecían los bebés acabados de nacer, se le ofrecían, tenía como cabeza de toro y estaba hueco ese dios, y entonces adentro se le prendía fuego, y entonces estaba muy grande, tenía los brazos así extendidos, y la gente iba y aventaba a sus niños, a sus bebés recién nacidos, los aventaba al fuego de Moloch adentro de él. Y entonces toda la gente abajo de su templo, así la gente cuando iba a ofrecer sacrificios, toda la gente cantaba y bailaba con tambores, pum, pum, pum. Había muchos tambores, esa era la costumbre. Muchos tambores para que no se escuchara, ¿qué crees? El llanto de los niños. Y eso era una práctica en Canaán. Y por eso Dios les reclama y les dice: ustedes no harán como ellos. Vamos a ver eso ahorita. Y entonces eso hacían. Sacrificaban a sus hijos, y entonces también iban y cometían actos inmorales depravados. O sea, no solamente estoy hablando de actos sexuales, vamos a poner normales. Le voy a poner
ese nombre, ese título, normales, sino no, o sea, eran actos depravados, sexuales depravados, como no tienes una idea. Animales, o sea, de todo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo, de todo, de todo. Y no solamente eso, sino también sacrificios humanos. A Baal. Entonces todo esto era para buscar fecundidad, la tierra, animales, en las mujeres. Y entonces la prostitución del pueblo de Israel fue tanto literal como también espiritual. Y entonces estos dioses, te iba a decir ahorita, estos dioses, pudiéramos decir, es que esos dioses ya hace mucho tiempo que existieron, ¿no? Pero no, siguen existiendo con otros nombres. La gente, el gobierno, por ejemplo, está escandalizado de cuántos asesinatos dolosos hay en las entidades federativas, hay en cada estado. Y entonces se catalogan, por ejemplo, las ciudades. ¿Sabías tú que, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato tenemos una de las ciudades, fíjate, en el ranking mundial, una de las ciudades más peligrosas y violentas de todo el mundo? Esa ciudad se llama Celaya. En hace unos 2 años, Celaya estaba catalogada como la ciudad más violenta y peligrosa de todo el mundo. Órales, yo no sabía eso. Ahorita ya ha bajado un poquito, pero todavía está allí en el top 10, ¿no? Está dentro de las... ¿Cuántas ciudades puede haber en el mundo? Y tenemos aquí cerquita a Celaya, una de las más peligrosas. Y bueno, y todo lo que le viene por alrededor, ¿no? También. Hemos estado escuchando tantas cosas que han estado pasando. Tijuana, Ciudad Juárez ya dejaron de ser esas ciudades peligrosas, pero siguen, los índices siguen. No es que hayan bajado los índices, sino que más bien las otras subieron y las alcanzaron y están peleando así. Nunca han bajado, sino que todas, unas rebasaron a las otras. Y por eso, es que ya no se habla de Ciudad Juárez, ¿no? De las muertes de Juárez, sí, porque Celaya está más arriba, pero nunca bajó. O sea, siguen así, subiendo. La gente se escandaliza por esas muertes, por asesinatos aquí, asesinatos allá, un encobijado aquí, otro encobijado allá. Pero la gente no se escandaliza por el aborto. La gente no se escandaliza por tantos niños que tantas mujeres abortan, y es más, las mujeres luchan, entre comillas, reclaman, entre comillas, por el derecho de abortar. Es algo muy triste. En Estados Unidos, recientemente, el Congreso de Estados Unidos, bajo este gobierno actual, revocó el derecho de las mujeres de abortar legalmente. O sea, que no se les persiguiera, que no hubiera una sanción al respecto. Y entonces todos los países alrededor se le pusieron de pestañas, así, se les pararon de pestañas. Porque ¿cómo es posible que el país más poderoso y más desarrollado y más avanzado del mundo retroceda en sus prácticas, retroceda en su gobierno, retroceda en su forma de pensar? Eso es una manera de pensar retrógrada, dijeron. Y muchos gobernantes de aquí de México lo apoyaron. No, eso no es bueno. ¿Para qué regresan? ¿Por qué por qué aquello? Sobre todo de los del gobierno actual. Entonces, ahí nadie dice nada. ¿Te acuerdas cómo llevaban las personas ante el dios Moloch? ¿Cómo los sacrificaban a sus hijos? Igual, el día de hoy. La gente va y lo sacrifica al dios Moloch. El dios del egoísmo, el dios de, es que estoy estudiando y no puedo dejar que mi vida tenga un estorbo en mi vida. Es que cometí un error, pero pues ese error se puede solucionar y la forma es abortar. Y entonces eso se llama asesinato. Pero la gente no se escandaliza por eso, por los millones y millones de niños que son asesinados. En la Ciudad de México, hace algunos años, cuando esta ley cuando hicieron esto legal, esta práctica legal, muchas mujeres, el primer día, muchas señoritas, chamacas de a tiro, fueron a las clínicas a practicarse abortos, porque ahora ya era legal. Bueno, busca Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo, eso lo puedes leer en tu casa.
Voy a leer solamente unos versículos porque está muy largo y se nos va el tiempo. Levítico capítulo 18, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Si tú lees todo ese capítulo, capítulo 18, habla acerca de la inmoralidad sexual. ¿Ok? No es algo que está así como tabú, cubierto. Ay, no hay que hablar de eso. No, tenemos que hablar de eso. Sí lo identificas, ¿verdad? Con tus ojos está hablando, y no descubrir la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu tía, y sigue así, mucho, mucho, mucho. Al final del capítulo, por ahí del 21, 22, habla acerca del dios Moloch. No darás a tu hijo al dios Moloch. El 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. O sea, está hablando de la homosexualidad. Y el 23 habla del bestialismo, es decir, tener relaciones sexuales con un animal. La zoofilia. Dice: no, ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Versículo 23, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Esa palabra ayuntar es tener relaciones sexuales con un animal. Eso es. Dice: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué hacía la nación de los moabitas? ¿Qué hacía de los de la tierra de Canaán? Todo esto. Y muchas más cosas, ¿no? Todo esto. Pero es muy interesante cómo este capítulo 18 habla específicamente acerca de esto. Dice: no quiero que hagas esto. ¿Qué? Te voy a decir qué. Y entonces no quiero que hagas esto, y esto, y esto, y esto, y esto tampoco, y tampoco esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué Dios? Me llama la atención. ¿Por qué Dios no dijo: no harás ningún acto de inmoralidad sexual? ¿Por qué Dios no dijo eso? Porque Dios quería dejar muy claro qué es lo que sí y qué es lo que no le gustaba a él. Y entonces vemos todo esto, ¿no? Vemos toda esa lista grande que dice: esto no lo harás, esto no lo harás, no te juntarás con esta mujer, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no esto, no esto, no esto, bien detallado. ¿Por qué? Porque Dios no quería dejar ningún resquicio, ninguna idea así como para que la gente malinterpretara las cosas. Es que, pues esto no es perversión. Es que pues esto no está mal. Es que pues si mi esposa no esto, o si mi esposa no aquello, pues no está mal hacer eso. No, sino da una lista y dice: no quiero, específicamente qué es lo que no quiero. Después de decir las profecías, ahora regresamos a Balaam. Ya te diste la idea de qué hacían esas naciones. Después de decir las profecías que Balaam dijo, Balaam sale para volver a su tierra. Eso es lo que dice el versículo 25. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Cada quien agarró para su casa. Pero, después de decir estas profecías, Balaam decide volver a su tierra. Pero, fíjate bien lo que vamos a ver a continuación. Balaam, él fue el que aconsejó a los madianitas, a los moabitas, a seducir a el pueblo de Israel para participar en la idolatría con Baal Peor. Él fue el que les dio la idea. Mira, bríncate a Números 31. Números 31. Versículo 15. Números 31, 15.
Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el que dio el consejo? Balaam. Él fue el que dio el consejo. Ahora, bríncate a Apocalipsis. Hasta allá, hasta el final. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2, 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿De quién fue la idea de que las mujeres, las más bonitas del pueblo de los moabitas, fueran a seducir al pueblo de Israel y entonces hacerlos caer en fornicación? ¿De quién fue la idea? De Balaam. De él fue la idea. Y me puedo imaginar a un Balaam todo frustrado, así como, no es posible, y ahora no me van a dar nada, y ahora Balac. ¿Te acuerdas qué significaba Balaam? Un glotón, alguien insaciable, alguien que no llenaba no tenía llenadera el Balaam. Y entonces imagínate a Balaam así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo quería esa recompensa, yo quería eso que Balac me iba a pagar, y el oro y la plata, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Y me imagino a Balaam todo frustrado porque no pudo en contra de Dios con sus medios. Y entonces, pues ahí vemos también, ¿no? Vemos a la serpiente hablando también. Y entonces Balaam dice, ya me acordé. Rey, y Balaam va en la burra, ¿no? Y se regresa. Rey, Balac, ya me acordé. No, hombre, mira, estos son bien lujuriosos. Estos son bien lascivos. Su concupiscencia llega hasta las nubes. ¿Sabes qué, Balac? Tengo una idea. Agarra a las mujeres más hermosas de toda la nación y mándalas a seducir al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo que los traigan y entonces forniquen espiritualmente con Balaam. Con Baal. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que tú querías va a pasar. Y Balac así como que, ¿cómo crees? No, hombre, ya, si ellos, quién sabe qué, sí, hazlo. Mira, ya, ¿qué más puedes perder? Me imagino a Balaam todo frustrado, pero al mismo tiempo pensando en su maldad. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, a causa de la lascivia de Israel, el pueblo de Israel cayó en maldición. Esto no terminaría bien. Este asunto de la lascivia del pueblo de Israel y las hijas de Moab no terminaría bien. Y dice el versículo 1 que el pueblo, dice, comenzó a fornicar. Literalmente. Fueron las muchachas y los hombres las empezaron a ver. Yo no sé, no quiero ser tampoco tan explícito, no. Pero el asunto es que las vieron y su lascivia no pudieron contenerla. Y entonces fueron y fornicaron con ellas. Así, de la noche a la mañana, de un momento a otro. Y el pueblo, dice, comenzó a fornicar. Te quiero hablar muy rápidamente acerca de una palabra. La palabra infatuación. O la palabra infatuado o infatuada. ¿Ok? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Tal vez. Infatuación. Infatuado. ¿Ok? La infatuación o estar infatuado se deduce, el significado es, si yo estoy infatuado, significa estoy falto de razón o estoy falto de entendimiento. Fatuo significa falto, fatuo, falto, vacío. Infatuado, falto de razón o falto de entendimiento. Entonces se define como un estado emocional, escucha, un estado emocional caracterizado por dejarse llevar por una pasión irracional derivada del acto y del deseo sexual por una persona. Entonces, la infatuación
o el estar infatuado, un hombre o una mujer, se deriva de un acto sexual, de la fornicación. Si un hombre en algún momento empieza a tener a una mujer que no está en su matrimonio, es decir, empieza a cometer adulterio, y si alguno de ustedes, alguno de nosotros va con ese hombre y dice, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Sabes qué? Estás mal en tu matrimonio, las cosas no tienen que ir así, sabes que tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios, estás ofendiendo a Dios. Usualmente, ¿qué dicen las personas? Déjame, yo sabré qué hacer. Mira que no sé qué, que esto, que el otro. No sé, así déjame. Pues no pasa nada, que no sé qué. Y como tú ya estás bien amargado, déjame a mí en mi felicidad. Bueno, podemos identificar muy fácilmente que su entendimiento está embotado, que tiene falta de razón, y entonces es un estado emocional que se caracteriza por dejarse llevar por una pasión irracional derivado de un acto o de un deseo sexual para una persona. Es decir, el deseo sexual de esa persona hacia la otra, ese deseo de estar juntos sexualmente, los hace a los hombres o a las mujeres ponerse una venda en los ojos, estar cegado y no ver por dónde va. Te vas a caer, no me importa, no ver. Y si me caigo, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir mi vida, déjame equivocarme. Y entonces, el estar infatuado significa una pasión irracional. No tenemos raciocinio, no sabemos qué hacemos, derivada de cometer fornicación, derivada de tener sexo con esa persona fuera del matrimonio. Y entonces esto es algo muy peligroso, sumamente peligroso, porque la persona que está infatuada no ve alrededor. No ve lo que está haciendo, no ve en qué está fallando, no ve que está lastimando a las personas, no ve que está acarreando maldición a su propia vida, no ve, y cuando se da cuenta es demasiado tarde. Busca 1 Corintios capítulo 6. ¿Por qué es tan impresionante esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo de una manera tan impresionante o tan enfática? Bueno, porque la misma palabra lo define así. 1 Corintios capítulo 6 versículo 15. 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los dos serán una sola carne. Ahora busca Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pausa. Esto está hablando Pablo acerca de Jesús y la iglesia. Dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué significa eso? Somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos con Cristo. ¿Qué significa? Estamos íntimamente ligados con Jesús. ¿Ok? Estamos nosotros diseñados en un ser que consta de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Lo sabes, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando habla acerca de que nosotros somos uno con Cristo, como iglesia, somos uno con Cristo, Cristo el esposo, la iglesia la esposa, somos uno con Cristo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice, eres uno con Él, como si fuera una sola carne. En otras palabras, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son de Él. Estamos juntamente con Él. Ahora, esto mismo pasa, porque la analogía viene del matrimonio. Esto mismo pasa en un matrimonio. Y más allá, más profundamente, en una relación sexual. En una relación sexual no solamente se une los cuerpos, sino también el alma y el espíritu. Y esto es algo muy peligroso. Sigo leyendo.
Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice Pablo, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El hecho de ser una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando acerca de nuestra relación con Jesús. Pero Pablo está tomando la analogía del matrimonio. Está tomando la analogía de las relaciones sexuales. En Corintios dice, no puedes unirte a una ramera y ya pensar que nada pasó. No puedes unirte a una prostituta sexualmente hablando y pensar que nada pasó. No, hay una serie de implicaciones espirituales y en el alma que tenemos que entender que están allí presentes y no podemos evadirlos. Y dice Pablo en Efesios, somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. ¿Cómo es que una persona puede unirse sexualmente hablando con otra persona que no tiene nada que ver con Dios? Pues no pasa nada. Solamente fue sexo y ya. Fue un ratito y ya. Por 3 segundos o 4 segundos de placer que dura el orgasmo, podemos llegar a maldecir nuestra vida para siempre. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y entonces, allí en Efesios vemos esa mecánica de el hombre y la mujer fusionados en una sola carne. Y dice Pablo, grande es este misterio. Porque nosotros no podemos verlo, no podemos ver lo que pasa en una relación sexual. Pero esto va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Se mete, penetra hasta el asunto espiritual. Entonces imagínate un hombre que tiene temor de Dios juntándose sexualmente con una mujer que no tiene temor de Dios y que cree en demonios y que adora a los demonios imagínate qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Imagínate una señorita. Estoy hablando de tus hijos y de nuestros hijos. Una señorita cristiana que busca a Dios. ¿Qué tiene que ver sexualmente con un muchacho, con un hombre que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere nada con Dios, y que aún tiene tatuada la Santa Muerte aquí en el pecho? ¿Qué tiene que ver una hija del pueblo de Israel con un muchacho así? ¿Y sabes? Pasa. Ay, mamá, pues déjeme. Ay, papá, pues es que a usted qué le importa. Usted como ya vivió, usted como ya con mi mamá. Acuérdese que usted también la regó con mi mamá. Acuérdese que quién sabe qué. Acuérdese que no sé cuánto. Y los muchachos, esto es muy usual. Pero no solamente con ellos, con la juventud, sino también con los viejos. O sea, ¿cómo es posible también que uno de viejo también pueda decir eso? Déjate, que no te metas en mi vida, que no sé qué. Solamente hay una explicación. Están infatuados. Es decir, no tienen razón de nada. Por dejarse llevar por una pasión irracional, emocional, una pasión sexual, por el deseo por otra persona. Y esto pasa tan seguido en el pueblo de Dios. Déjalo, déjame, es que la amo. Déjame, mamá, es que lo amo, lo quiero mucho. ¿Sabes? No es amor. Eso no es amor. De ninguna manera, eso no es amor. ¿Tú qué sabes de la vida? Hay canas, ¿no? Sabemos de la vida. No es amor. Bíblicamente te lo puedo decir. Eso no es amor. La infatuación no nos aporta nada a nuestras vidas como personas, más allá de llevarnos a cometer situaciones indignas en base a una expectativa irracional e irreal de felicidad con alguien que ni siquiera conocemos, y aunque sea un sentimiento fuerte, es que lo siento, lo amo con todo mi corazón. Aunque sea un sentimiento fuerte, no es más que superficialidad, levedad y vanidad. Así. Y no lo estoy definiendo yo. Lo define un diccionario que no es cristiano. Lo definen diccionarios que no son bíblicos. Pero si hablamos de la Biblia, entonces nos lleva a esta infatuación a ofender a Dios de una manera terrible y a acarrear maldición a nuestras vidas. ¿Esto pasa? ¿Es real? Sí pasa. No solamente en el pueblo de Israel, el día de hoy con nosotros. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos, cuida a tus hijas. Tal vez pueden enojarse contigo porque no los dejas salir, porque no los dejas tener esas amistades. Tal vez se van a enojar contigo y no te van a dejar de hablar.
Pero yo preferiría que mi hijo me dejara de hablar a que su alma vaya al Seol. Al infierno, pues. Tenemos que pensar muy bien en esto. No es solamente algo por fuera, no es solamente algo que yo puedo ver. O sea, implica el espíritu y mi alma. ¿Qué tiene que ver un espíritu de Satanás con un espíritu en el cual mora el Espíritu Santo? Por eso, muchas veces a los muchachos no les gusta el texto. Y a mí no me gustaba cuando yo era chavo. No me gustaba. Y que dijeran, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no te puedes unir en yugo desigual. Voy a creer, no déjame vivir mi vida, que no sé qué, yo sabré. Pero no. Gracias a Dios, muchos de nosotros pudimos entenderlo. Y tienes que llevar a tus hijos también a entender esto. La infatuación no es buena. La infatuación acarrea maldición a nuestras vidas. No es bueno. Y aunque sea un sentimiento fuerte, no es más que vanidad. Versículo 2. Números 25:2. Entonces fueron las mujeres, empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Yo no sé cómo iban vestidas las hijas de Moab. No, tampoco entramos en detalles. Pero versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjate bien qué pasa primero. Primero fornican. Primero tienen relaciones sexuales. Y luego los invitan a comer de lo sacrificado, los ídolos. Es decir, a formar parte del altar de los demonios. Primero se dejan amar por ellos y luego los llevan para allá. Una persona en su sano juicio, hablando de nosotros cristianos, uno de nosotros en su sano juicio, ¿te sentarías a comer a la mesa con Satanás? Tal vez tu respuesta sea no. No, sácate, yo como, no, los demonios, no, yo qué voy a andar teniendo con ellos. Pero si Satanás es astuto, como lo es, y te engaña, y tú caes en infatuación por causa de una relación sexual ilícita, ese hombre o esa mujer te va a llevar a donde él quiera. Porque nosotros estamos cegados por la infatuación, por el deseo irracional y pasional sexual de ir con ese hombre o con esa mujer. Y no es solamente hablando de hombres teniendo mujeres, sino mujeres teniendo hombres. Ese deseo te va a llevar a cometer los hechos más indignos, inmorales en tu vida. Y entonces ahí tienes a las mujeres, dice aquí, invitando a los hijos de Israel. Los invitaban, dice, para inclinarse delante de ellos. La fornicación y la idolatría estaban íntimamente conectadas entre sí. Mira, allí en 1 Corintios, otra vez, vamos ahí. Si no lo tienes, ahí quédate, si no vamos para allá. 1 Corintios. Fíjate este diseño de esta carta de 1 Corintios. Dice, vete a 1 Corintios capítulo 5. No lo vamos a leer todo, nada más quiero que lo veas. Tal vez en tu Biblia viene con otros títulos. 1 Corintios capítulo 5. ¿Cuál es el título en tu Biblia? Dice, un caso de inmoralidad juzgado. Un hombre estaba acostando con su madrastra. Bueno. Luego, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Hablando de lo que dijimos ahorita. Huid de la fornicación. Capítulo 7. Problemas en el matrimonio. ¿Problemas en el matrimonio acerca de qué? Acerca de la sexualidad. Y dice, en resumidas cuentas, dice Pablo en el capítulo 7, cada uno sepa tener a su mujer en santidad, cada mujer sepa tener a su hombre en santidad, hablando de sexualidad. Luego, capítulo 8, fíjate bien, lo sacrificado a los ídolos. ¿Cómo es posible que la sexualidad esté íntimamente ligada con lo sacrificado a los ídolos? Capítulo 8. Luego, capítulo 10, amonestaciones contra la idolatría, y es algo que voy a leer ahorita. Y habla acerca de la idolatría. Todo está ligado. La idolatría estaba ligada íntimamente con la fornicación, con la inmoralidad sexual. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se refiere el pueblo de Israel en el desierto?
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cayeron en un día 23,000. ¿Sabes a qué se está refiriendo? A lo que estamos estudiando hoy en Números 25. Vamos a ver más adelante en los siguientes versículos toda la mortandad. Dice, cayeron en un día como 24,000. 24,000 hombres por la mortandad que Dios trajo por causa de eso. Sigo leyendo, pero ahora desde el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, 10:13, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjense bien, este versículo, el 13, de Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar, está relacionado íntimamente con la idolatría. El contexto habla de idolatría. ¿Por qué? Porque es bien fácil caer en ella. Es bien fácil caer en idolatría. Y ahora imagínate todos estos hombres del pueblo de Israel siendo seducidos por estas mujeres para caer en idolatría. Ay, pobrecitos. Los obligaron. Ay, pobrecitos. No, nadie obliga a nadie, mi hermano. Versículo 14, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo. 15, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién dice? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y fíjate lo que dice el 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En un día cayeron como 23,000. En Números dice como 24,000. Y entonces dice el versículo 2. Invitaron entonces estas mujeres, después de haber fornicado, después de haber tenido relaciones, sexo, pues, le dijeron, mira, te invito, mira, vente. Y ahí va el otro, vamos. Y ahí van todos estos israelitas. Ay, sí, mira que no sé qué, traigo unas carnitas bien buenas. Las acaban de echar en la mañana para el dios Baal. Ellos no comían puerco. Las acaban de echar en la mañana para el dios Baal. Mira, están re buenas. Están un taquito, mi amor. Ándale. Y ahí están estos trague y trague. Comiendo y comiendo y bebiendo y jugando. Y un día y fornicaron, dice. Entonces, ahí están. La palabra invitar al pueblo es una palabra en hebreo que significa acosar. O sea, no es así como que, échate un taquito. ¿Quieres? No. Ah, bueno. No, los acosaron. Así como, ten, cómetelo. No, que cómetelo. No, que cómetelo. Si no, ya nunca me vuelves a ver en tu vida. Ándale pues. Los acosaron. Y como estos otros estaban así irracionalmente encendidos en lascivia y la otra se los estaba echando el taco, pues bueno. Y entonces cayeron. Y todo el pueblo comió y bebió y se inclinó a Baal. Versículo 3 y último. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Acudió el pueblo a Baal. La palabra acudir el pueblo es una palabra en hebreo que es la palabra, empieza con T. La palabra tzamad. En hebreo, tzamad, empieza con T. Y tzamad significa juntar o unirse. Como un eslabón de una cadena con otro. Juntar o unirse. Entonces dice, así acudió, el pueblo se juntó
con Baal peor. Se juntó a Baal. Y él mismo fue. Nadie los obligó, ellos mismos fueron. Y por consecuencia de esto, ¿qué pasó? La ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. Y déjame decirte algo. ¿Qué enseñanza podemos agarrar de aquí? Escucha. La amistad de un pecador, o que nosotros podemos tener con una persona que es pecador, una amistad que yo puedo tener con un pecador, es más peligrosa que su enemistad. ¿Ok? La amistad que yo puedo tener con un pecador es mucho más peligrosa que si él fuera mi enemigo. Nada podía vencer al pueblo de Israel. Ni siquiera los conjuros o los encantamientos que Baal pudo haber hecho. Pero sí fueron derrotados por su concupiscencia, por la seducción de sus intereses y de sus placeres mundanos. Nuestros peores enemigos, mi hermano, son los que nos llevan a pecar. Ese es el mayor daño que alguien puede hacernos y llevarnos a hacernos pecar, a alejarnos de Dios. Por eso te lo he dicho en otras ocasiones, y no hablo ya de otra iglesia afuera, hablo de nosotros, aquí, tú, yo, Calvary Chapel Silao. Últimamente me he dado cuenta que los problemas que la gente tiene dentro de nuestra iglesia, esos problemas que la gente tiene, no se hace rodear, no te haces rodear de personas que tienen temor de Dios, sino más bien, lo he llegado a ver, lo he llegado a preguntar, y tal vez tú estás allí, y te he dicho, bueno, ¿y quién te está aconsejando? No, es que mi mamá, no, es que la comadre, es que el vecino, es que mi amigo, es que mi amiga. Y entonces, si no tiene temor de Dios, te está aconsejando algo que no es de Dios. Aunque lo quieras mucho, la quieras mucho y te dé de sabiduría humana un consejo. ¿Sabes? Si no viene un consejo de parte de Dios, entonces no lo tomes. Tú ya, a estas alturas del partido, a estas alturas tú ya no puedes estar jugando entre si a lo mejor si sale, a lo mejor esta sabiduría humana igual y pega, igual y si funciona. Tú ya no puedes estar así. Ninguno de los que estamos aquí somos nuevos. Ninguno de los que estamos aquí deberíamos estar en pañales espirituales. Ya somos viejos espiritualmente hablando. Ya tenemos un camino recorrido en Cristo. Y es por eso que te digo esto. La amistad con el mundo, con alguien que es pecador, no te va a llevar a ninguna parte buena. Es mayor el daño que alguien puede hacernos cuando nos lleva a pecar. ¿Y qué pasó con las hijas de Moab? Invitaron a los hijos de Israel y dijeron, vente, vamos, échanos un taquito. Después de estar en la cama, vamos y nos echamos un taquito. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Ahorita te lo traigo, ¿no? Y ahí tienes el otro comienza el taquito en la cama. Y este taquito de carnitas, es que se lo sacrificamos a Baal peor. No, pero yo no puedo. Cómetelo. Ándale pues. El pecado de Israel hizo lo que Balaam y sus conjuros no pudieron. El pecado de Israel los llevó a poner a Dios en contra de ellos mismos. Balaam se subió a 3 montes y no pudo proferir ninguna maldición en contra del pueblo de Israel. Ningún conjuro le valió. Ningún arma del enemigo, ningún conjuro de Satanás le valió en contra del pueblo de Israel. Solamente dijo pura bendición. Pero ahí tienes al pueblo de Israel. Solito se va a caer, solito fue a inclinarse a las patas de chivo del Satanás. Solitos fueron. Nadie los llevó. Estaban infatuados. Nadie los llevó. Ellos solitos fueron. Su lujuria y su lascivia los llevó para allá. Al participar de los ritos a Baal, Israel se adhería a Baal. ¿Qué significaba? ¿Te acuerdas cuando dice Pablo? Y este es un misterio, que los dos forman una sola carne. Y luego dice en Corintios, huid de la fornicación. Dice, no puedes unirte a una ramera. ¿Te acuerdas de eso? Entonces eso fue lo que hicieron con Baal. Se unieron como un hombre con una mujer. Se unieron, pero ahora espiritualmente. Porque no solamente esas mujeres les dejaron a estos hombres tener relaciones con ellos,
sino también les infectaron espiritualmente con todos los demonios que podían traer encima. Acarrearon maldición para ellos mismos. Y entonces el pueblo de Israel se sometió al yugo de Baal, quebrantando su pacto con Dios. Por eso Dios habla de una manera muy tajante y muy fuerte cuando el pueblo de Israel hace esto en todo el Antiguo Testamento. Dice, ustedes fornicaron, se han prostituido. Habla de una manera muy fuerte. Y este mismo principio funciona entre el pueblo de Dios hoy. Esencialmente, después de su fracaso en maldecir al pueblo de Israel, Balaam le dijo a Balac, pues mira, no puedo maldecir a este pueblo, pero puedes hacer que se maldigan a ellos mismos. Incítales a rebelarse contra su Dios. Les dio en la pata de palo. No pudo maldecirlos desde los montes, pero dijo, yo sé su debilidad. Incítalos a rebelarse contra su Dios. Eran quejumbrosos, eran murmuradores, y les picaron las costillas, y lo hicieron. Y ellos mismos, nadie pudo haberlos maldecido, pero ellos mismos se buscaron maldición a su vida. Al caer con estas mujeres y al llevarlos a inclinarse, a añadirse, a tener el yugo ahora de Baal. Es algo muy triste y es algo que también hoy pasa en las iglesias, con las personas, hombres y mujeres. Antes hablábamos acerca de que no es un mujeriego y que no sé qué, pero ahora hablamos también de mujeres hombreriegas, por así decirlo. Ten cuidado. Cuida a tus hijos, cuida a tus hijas. 2 versículos para terminar. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Repito, este versículo lo usamos de 1000 maneras, ¿cierto? Pero aquí está íntimamente ligado con la idolatría y está íntimamente ligado con este episodio del pueblo de Israel como resultado de la fornicación. Entonces, cuando hablamos de este versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, ten cuidado con la fornicación. No hay ningún deseo carnal, irracional que no pueda ser sujeto. No hay ningún deseo sexual que tú no puedas amarrar, que tú no puedas contener. No hay ninguna tentación carnal, sexual, que tú no puedas en contra de ella. Y fiel es Dios que te dará la salida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí está diciendo, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. No puedes flaquear. A lo mejor las cosas son difíciles, pero no puedes flaquear, no puedes derrotarte, no puedes. Deja que Dios haga en tu vida. Y no puedes engañarte a ti mismo diciendo, no pasa nada. Hombre, no pasa nada. Pues estás cometiendo eso, o la persona está cometiendo esa fornicación, está teniendo relaciones sexuales ilícitas. No pasa nada, mira, pues no me pasa nada, mira, yo estoy bien, no me ha pasado nada. No te puedes engañar. La gente no se puede engañar. Siempre hay consecuencias. Y el pueblo de Israel acarreó maldición a su propia vida. Qué triste. Y eso también podemos hacer nosotros en nuestra vida. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, y tan solo queremos, Señor, adorarte, bendecirte. Queremos darte nuestro corazón, Señor, y también pedirte, Padre, que
nos ayudes a entender esta palabra. Nos ayudes a saber, Señor, a entender, Dios, que no, nuestro pecado, Señor, siempre tiene consecuencias. A entender, Señor, que nuestra vida, Padre Santo, es tuya, no nuestra. A saber, Señor, que en mi corazón y mi espíritu están pegados a ti y que no puedo, Señor, quitarlos de ahí. Ayúdanos, Señor, en los tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a vencer, Dios, todo obstáculo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido, Dios. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios, y no acarrear, Señor, maldición por causa de nuestros propios intereses y situaciones, Padre, que queremos o deseamos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, lo que pasó con el pueblo de Israel y a no cometer lo mismo, Dios. Aléjanos, Señor, de ser rebeldes a ti y de cambiarte a ti, Señor, por los placeres y por las situaciones que el mundo ofrece. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde de todo mal, que Dios esté con ustedes hoy y siempre, que Dios los abrace cada día. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos. Gracias.